Hola, hola mis queridísimos amigos, sean todos muy bienvenidos a mi canal El Despertar de la Conciencia con Andrea Cubillos. Bueno, ahora voy a un poquito dirigir la cámara más al centro, ¿no? Bueno, la charla de hoy lleva por título La conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo. Estamos viviendo en una sociedad en que hay una nula, por decirlo de algún modo, una nula percepción, o mejor dicho, de qué es el tiempo. Porque la sociedad de hoy no tiene tiempo. Literal, no tiene tiempo. Es una sociedad que anda estresada, acelerada. No sabe, es una sociedad que no tiene idea qué es el tiempo. Y es más, es una sociedad que ni siquiera se da el tiempo para pensar. Ojo con eso, no se da el tiempo para pensar, porque si esta sociedad se diera el tiempo para pensar, habrían cambios bastante notorios y trascendentes en la sociedad actual. Entonces, quedamos en que la sociedad ni siquiera tiene tiempo de pensar qué es el tiempo. Porque la gente realmente no sabe qué está haciendo. Es una vorágine de ir corriendo en busca de algo, comillas, en algo como si fuera una meta. Perseguir logros que la sociedad muchas veces impone como satisfactorios, pero y corren detrás de esos logros y después obviamente sienten sus vidas vacías porque en esa prisa no se dan cuenta que han perdido gran parte de su valiosa vida, de la vida humana, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, alma, mente y espíritu. Entonces, sigamos en esto de la conciencia del tiempo. Tenemos el espacio. Clarito con eso, tenemos un espacio. Y el espacio está aquí. Aquí está el espacio, por tanto, podemos medir ese espacio. Si yo pongo, por ejemplo, no sé qué ejemplo se me ocurre, una silla acá y otra silla acá. Dos sillas ahí, ¿ya? Yo puedo medir la distancia entre una silla y otra silla. O sea, el espacio está presente, lo distinguimos claramente, por tanto podemos medirlo. Pero sin embargo, con el tiempo no ocurre lo mismo. Porque el tiempo va pasando, el tiempo pasa, y no lo podemos medir, y no lo puedes medir. Porque el tiempo está ligado a un aspecto de la vida. A un aspecto de la vida. Y ese aspecto de la vida está ligado a la idea
de que el tiempo muchas veces tiene que ver con ese aspecto de la vida. Estamos hablando de la conciencia del tiempo. Va ligado al miedo de la muerte, por ejemplo, o desde el punto de vista más psicoanalítico, al miedo de vivir. Entonces, mucha gente ve los parámetros del tiempo situándose en este miedo inentendible, fijándose como parámetro la vida, el miedo a vivir, lo reitero, o el miedo a la muerte. Entonces, sitúan entre esos parámetros unas líneas de tiempo que le quitan el sueño a muchos o a gran parte de la sociedad que ha perdido realmente la visión, en realidad, de quiénes son como esencia, ¿ok? Como esencia. Seres trascendentes y con un alma inmortal. Entonces, ya dije que desde un punto de vista psicoanalítico tenemos el miedo a vivir o el miedo a morir, y mucha gente ve esos dos aspectos como parámetros para medir el tiempo, ¿no? Pero en realidad el verdadero significado lo veremos en qué es la conciencia del tiempo. En la hipnosis regresiva, metes al sujeto en un estado de percepción alterada, o sea, alargada. Percepción alterada quiere decir una percepción alargada, ¿ya? Y el sujeto te cuenta su parte pasada y futura. Estamos hablando en una hipnosis regresiva. En el fondo, el sujeto ahí está haciendo un viaje en el tiempo. Podemos andar, o sea, el sujeto puede andar en el pasado y en el futuro. Recorrer su pasado y el futuro en una hipnosis regresiva, repito, que al someterse el sujeto a una hipnosis regresiva, está en un estado de percepción alterada, o sea, alargada. En el cual puede ver, repito, el pasado y el futuro. O puede andar en esa hipnosis regresiva entre el pasado y el futuro. ¿Ya? Tenemos el tiempo cronológico. Pero hay quienes dicen que el tiempo cronológico no existe. En realidad la ciencia no tiene idea clara de qué es el tiempo. Porque nuestro parámetro para el tiempo es la conciencia humana. Por eso hablamos de la conciencia del tiempo. Por ejemplo, nosotros creemos saber una cosa. Y cuando se formula una pregunta, no existe una respuesta. ¿Me explico?
Es como 2 más 2, sabemos que es 4. Pero ¿alguien se ha preguntado por qué es 4? Entonces, que 2 más 2 sea igual a 4, si nadie te explica por qué es 4, entonces no sirve. Nadie te explica el significado de por qué 2 más 2 es igual a 4. Nadie te sabe responder. Es que en realidad no sabemos cómo funciona el universo. Vamos a la escuela y bueno, claro, por supuesto, quienes nos gobiernan les interesa que la educación sea larga y te distraen estudiando. Y al final sales de la escuela sin saber nada de nada. Por eso puse el ejemplo de que 2 más 2 es 4, pero te explican por qué es 4, entonces no sirve. No sirve. Es mi modesta opinión, ¿eh? Mi modesta opinión. Entonces sales de la escuela, te tienen un tiempo absurdo, mucho, te distraen estudiando, como dije anteriormente, y realmente no aprendes nada. Después tenemos el tiempo del reloj. El tiempo del reloj. Que digamos que se podría medir de alguna manera. Siempre comillas. Porque en la metafísica, en el mundo energético, es todo subjetivo, pero con una base coherente que es la base que te dice esto es. Porque tu nivel conciencial te lleva a decir esto es. No necesito aprenderlo. Yo ya venía con este conocimiento, no sé si me explico. Y empatizo y me suena, ¿no? Sigamos. Entonces, por eso dije que digo que el tiempo del reloj se puede medir comillas. Pero sin embargo, si tú le dices a un físico si el tiempo se puede medir, te dirá el físico que el tiempo no se puede medir, porque no existe. Pero no porque no se pueda medir el tiempo, quiere decir que no existe, porque sí existe una conciencia del tiempo. Una conciencia del tiempo. Psicosociológico. A ver. Ya, bien. Existe el tiempo psicosociológico, el tiempo mecánico y el tiempo real virtual. Pero estos 3 tipos de tiempo, todo esto tiene relación con la conciencia. El tiempo psicosociológico, el tiempo mecánico, que vendría siendo el del reloj cuando vemos la hora, y el tiempo real virtual. Todo esto tiene relación, por supuesto, con la conciencia. En el tiempo psicoanalítico, creemos que el tiempo existe.
porque estamos en una realidad virtual. Y al ver el álbum, por ejemplo, un álbum de fotografías, tú puedes ver el presente, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que lo que tú ves es solo el pasado? Porque el presente no lo podemos ver. Lo que tú ves en el álbum de las fotografías es solo la imagen del pasado. Yo sé que cuesta mucho digerir esto. El solo hecho que tú observas una fotografía ya es pasado. A eso me refiero. Ya es pasado. Porque el presente no lo puedes ver. Sé que cuesta comprenderlo. Te lo dejo para que lo converses con tu almohada. Entonces ves la imagen solo del pasado en el álbum de fotografías. Entonces, la idea del mundo virtual, hay una idea de un mundo virtual. Porque nuestro cerebro está acostumbrado a pensar dualmente. O sea, se formula una pregunta y hay inmediatamente una respuesta. Dualidad. Y ahí cada persona verá con qué se queda, ¿no? Y en ese contexto, el tiempo, por supuesto que es una medida. ¿Ya? En el contexto de la pregunta, de la respuesta, en ese contexto, el tiempo, lo repito nuevamente, es una medida. Cuando hay entre la pregunta y la respuesta, cuando se formula una pregunta y se obtiene inmediatamente la respuesta, estamos frente a una conciencia total. ¿Me explico? Porque pregunta y respuesta es la misma cosa. Porque la conciencia es una sola cosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es la pregunta y la respuesta juntas. No hay un tiempo. Recuerden, estamos hablando de la conciencia del tiempo. Entonces, ahí es cuando existe una conciencia total. Se formula cuando tú tienes la capacidad de formular una pregunta, inmediatamente está la respuesta. Hay una conciencia del tiempo ahí. Es la misma cosa. Porque la conciencia, repito, es una sola cosa. O sea, es la pregunta y la respuesta juntas. Cuando decimos tiempo, tenemos que situarnos en qué tiempo estamos, a qué tiempo nos referimos, ¿no? Estamos hablando del tiempo cronológico. Hay una realidad real. Parece un juego de palabras, ¿no? Realidad real. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una realidad donde el tiempo no existe. No existe. La conciencia en el tiempo en la realidad del universo es indemostrable.
para la ciencia. Repito, esto parece extraño, pero desmenúcenlo de a poquito. Nosotros vivimos una realidad real. O mejor dicho, a nosotros nos parece una realidad real, porque sabemos que vivimos en una realidad que es un holograma y es virtual, pero esa virtualidad para nosotros pasa a ser una realidad real. A eso me refiero. Y es una realidad donde el tiempo no existe. La conciencia en el tiempo, en la realidad del universo, es indemostrable para la ciencia. El tiempo no existe porque no existe o porque no lo podemos medir. Buena interrogante. Lo repito. ¿El tiempo no existe porque no existe o porque no lo podemos medir? Ahí lo tiro como información. La física cuántica es una ciencia predictiva, pero los antiguos en el mito tenían ya una definición del tiempo precisa. ¿Y cuál era esa definición de los antiguos en el mito? Que en un solo fotograma estaba escrito el pasado, el presente y el futuro. En un solo fotograma, repito, estaba escrito todo el tiempo. Todo surge en un único instante. Pasado, presente y futuro. En un solo fotograma estaba escrito el tiempo, según los antiguos en el mito. ¿Y por qué es esto? Porque, según la física cuántica, el universo no es local. No es local. No existe. No existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía. Porque todo existe en un único instante. Los hinduistas ya lo decían, que el tiempo era circular, no lineal, como nos lo dicen en esta civilización o en esta organización, le llamaría yo humana, de humanos. El tiempo no va en una sola dirección, no va en una sola línea, como te lo han hecho creer. El tiempo es circular, decían en la India, los hinduistas. ¿Ok? Y en el tiempo, el eterno no existe. No lo digo yo, amigos del canal, lo dice la física. ¿Ya? Que el eterno en el tiempo no existe. Sí podríamos hablar del espacio-tiempo, juntos, espacio y tiempo, como una sola cosa. Por eso los llamados viajes en el tiempo, aunque resuene o te resuene muy a ciencia ficción, existen los viajes en el tiempo. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos tiene muchos proyectos, sería la palabra, con viajeros en el tiempo, patentados. Creo que había una película, uno de los experimentos era el Stargate. Creo que había una película también sobre eso, sobre viajeros en el tiempo. Recuerden, todo lo que te dicen en el cine no es ficción, es real, son mensajes encriptados, ¿no? Porque ellos saben todo este mundo de las energías, de la metafísica, y
quieren obtener un resultado X mediante, plasmándote en la pantalla grande mediante ficción, obviamente, mensajes ocultos, encriptados. Estoy hablando de en el cine, ¿no? Porque muchas películas en este momento, creo que había una que se llamaba Stargate, que tiene que ver con los viajes en el tiempo. Entonces, siempre, ya que estamos hablando de la conciencia del tiempo, es el tiempo que no existe como tal. Sí podríamos hablar de espacio-tiempo, espacio-temporal, espacio-tiempo. Es un concepto, más que concepto, porque yo aquí no hablo de conceptos. No me carga hablar de conceptos en mi canal, porque el concepto es algo muy rígido, muy mental, muy de colegio, muy de lo que nos quieren meter a la fuerza, ¿no? Entonces no me gusta hablar de conceptos, pero la idea vendría siendo espacio-tiempo juntos. Y eso, por supuesto, que no es lineal, es circular, como repito, decían los hinduistas. Espacio-tiempo. Acá esto tal vez no les suene al tema de hoy, pero sí, yo creo que está relacionado, por eso lo tiraré como información. ¿Qué es un sistema isolato? Isolato. ¿Ya? ¿Y qué tendría que ver este nombre tan raro, sistema isolato, con el tema de la charla de hoy de la conciencia del tiempo? Resulta que el sistema isolato es un sistema aislado. Es un sistema aislado. En la ciencia, un sistema aislado es un sistema físico alejado de otros sistemas, que no interactúa con ellos. Ahí me quiero detener. ¿Quiere decir acaso que nosotros estamos alejados de otros sistemas y no podemos interactuar con ellos? Porque ahí, esto lo dice la ciencia, no lo digo yo, que es un sistema isolato. Repito, es un sistema aislado en que la ciencia dice que es un sistema aislado, es un sistema físico alejado de otros sistemas y no interactúa con ello. ¿Qué tiene que ver esto con la conciencia del tiempo? Todo, porque si a nosotros nos han metido esa gran mentira, yo respeto mucho lo que ustedes opinen al respecto, de la llegada del hombre a la luna, de los planetas lejanos, del sistema solar y de todo eso, ¿ya? Que a todo esto no hay pruebas de la llegada del hombre a la luna, ni nada de la carrera espacial. Te pueden decir, la NASA te puede decir cualquier cosa, cualquier burrada, cualquier cosa. Usted sabe que los gobiernos están todos coludidos, no lo digo yo, es cosa que saquen sus propias conclusiones como en qué contexto estamos como humanidad. Y el engaño es wow, crece día a día, a no ser que despiertes, ¿no? al sistema. Entonces, insisto, estamos viendo la conciencia del tiempo. Entonces, sí, un sistema isolato es un sistema aislado
y la ciencia dice que es un sistema físico, vendría a ser nosotros, la Tierra, alejado de otros sistemas que no interactuamos con ellos. Entonces ahí se cae lo de la llegada del hombre a la luna, lo que ahora, incluso yo aquí en mi canal toqué esto que está tan manoseado del 3I Atlas, de lo que no se sabe lo que es. Unos dicen que es una nave espacial, otros dicen que es que no es natural, unos dicen que es un cometa, otros, en fin. Hay tantas versiones, todas hechas, por supuesto, mediante inteligencia artificial, circulando por las redes. Entonces, nos tienen acá engañados porque la ciencia dice que nosotros estaríamos aislados de todo y no podríamos interactuar con otros sistemas. No interactuamos con ellos. Es un sistema termodinámico encerrado, con paredes rígidas. Miren, echen a andar su imaginación. Es un sistema, esto del sistema isolato, la ciencia dice que es un sistema termodinámico encerrado con paredes rígidas, esto es, por favor la imaginación, con paredes rígidas e inamovibles, a través de los cuales no puede pasar ni la masa ni la energía. Entonces, yo me pregunto, formulo la pregunta, ¿es el universo un sistema aislado entonces? Desde el punto de vista de la termodinámica, el universo es el conjunto constituido por un sistema y sus alrededores. Entonces, ¿es por tanto un sistema aislado? O sea, ¿no hay nada fuera de él? Se los planteo para que se agarren la cabeza a dos manos, porque esto parece muy loco, muy difícil de ¿cómo se llama? De digerir, esa era la palabra que me faltaba. Parece muy difícil de digerir, pero si vamos sacando las aristas en el contexto que vivimos, los engaños de lo que es el tiempo, porque no hay conciencia del tiempo. Yo partí diciendo esta charla que la sociedad no tiene tiempo, no, menos tiene tiempo de pensar, así que da crédito a todo lo que le dicen. Entonces, porque si realmente tuviéramos el tiempo de pensar, la gente sabría cómo está diseñado esta sociedad o esta civilización, más allá, ya hablemos de civilizaciones, ¿no? Es muy interesante esto de la conciencia del tiempo. Pero lo importante, y para terminar la charla de hoy, queridísimos amigos y amigas del canal, la conciencia lo abarca todo, porque todo cuando tú lo miras desde el prisma de la conciencia, como lo dije acá en la información, formulas una pregunta e inmediatamente encuentras la respuesta. Eso desde el punto de vista de la metafísica, desde el punto de vista de la intuición, desde el punto de vista de las energías, desde el punto de vista de saber que esto forma parte de un engranaje perfecto para conocer el mundo en que vivimos y nos lleva esa percepción, ese conocimiento del mundo en que vivimos a plantearnos quiénes somos, hacia dónde vamos y el gran engaño, por supuesto, al que estamos siendo sometidos como humanidad. Bueno, aquí me despido, mis queridísimos amigos del canal. Muy bienvenidos los nuevos suscriptores. No olvides
de formularme alguna pregunta si realmente es lo que tú deseas y serán por mí muy bien recibidas. No olvides suscribirte si eres nuevo a mi canal y nos vemos muy pronto en el despertar de la conciencia con Andrea Cubillos. Adiós amigos, un besote, bye bye, adiós.